Muy buen día, yo soy Mario Martínez Vitela y esto es el curso de termodinámica para la Facultad de Química de la UNAM. En la sesión de hoy hablaremos de los factores de compresibilidad críticos, la aplicación de la ecuación de Van der Waals en los estados correspondientes y platicaremos un poco de la ecuación del virial y de la ecuación de Suave-Redlich-Kwon. Bien, hemos estado platicando de eh, del comportamiento, presión, volumen, temperatura para los gases y encontramos esta propiedad que le llamamos el factor de compresibilidad, que es una comparación entre el volumen molar que estamos midiendo para el gas y lo comparamos con el gas. Es perfecto, como si esta sustancia fuera un gas ideal. Si eso sucede, si es un gas ideal y el volumen que estamos midiendo es el mismo, tanto en el experimento como en las condiciones ideales, este Z es 1. ¿De acuerdo? En esta gráfica, ese Z igual a 1 está en la parte superior, ¿ok? Y se mantendría en cualquier presión si fuera un gas perfecto, ¿ok? Eso no sucede, sino que vemos como el factor de compresibilidad nos está diciendo que hay una desviación, ¿no? Un alejamiento entre el comportamiento que medimos y el comportamiento ideal. Estos son isotermas para el gas óxido nitroso, ¿ok? Que ustedes pueden encontrar como N2O. Ok, estas son distintas isotermas. Vean que podemos distinguir dos comportamientos en el que las moléculas a bajas presiones no presentan efectos repulsivos, ¿de acuerdo? Que es la primera parte de estas líneas. En esta parte donde va bajando la pendiente, para cada isoterma, quiere decir que no se presentan fuerzas repulsivas, ¿ok? Y después de cierto momento, por ejemplo aquí en la de 150, aquí hay un cambio de pendiente, en 125 aquí está el cambio, en la de 100, en la de 75, ¿de acuerdo? Allí cambia la pendiente del factor de compresibilidad y empieza a ver el efecto de las interacciones que llamamos repulsivas, ¿ok? Ya estamos comprimiendo tanto al gas, vean, ya estamos en 300, 260, 200 atmósferas. Esa compresión es tal que ya las moléculas empiezan a querer no estar con las otras moléculas, ¿de acuerdo? Empiezan los efectos repulsivos cuando cambia esta pendiente para el factor de compresibilidad, ¿ok? Bien, así podemos definir este factor P por el volumen molar entre RT. Bien, si estamos en la condición crítica, es decir, presión crítica, volumen crítico y temperatura crítica, así es, gatito, este Z va a ser el Z crítico, ¿de acuerdo? Bien, seguimos avanzando. Entonces, en nuestra ecuación de Van der Waals, nuestra ecuación que hemos estado trabajando, tenemos dos constantes, A y B, o este B0, que son correcciones al comportamiento del gas ideal. Cada gas, cada sustancia tiene sus propias constantes de Van der Waals, las cuales podemos determinar experimentalmente, es decir, midiendo P a cierta temperatura y midiendo volumen, y las constantes que reproduzcan el comportamiento que observamos, pues llegan a esta tabla, ¿ok? Otra manera es a partir de las constantes críticas, de las constantes PC, TC y BC,
encontramos en la tarea, en la sesión pasada, cómo determinar estas constantes. Si no tenemos el experimento, podemos determinarlas por la vía de las constantes críticas. ¿Ok? Bien. Así, las isotermas pueden estar por encima de la condición crítica o por debajo de la condición crítica. El volumen puede estar encima de la condición crítica. Aquí sería el volumen crítico. Puede estar por encima de ese volumen crítico. O la presión, un gas puede estar por abajo o por encima de esa presión crítica. Bien. Platicamos la sesión pasada como en la ecuación de Van der Waals, matemáticamente crea a bajas presiones, crea este columpio, del cual desde esta coordenada G hasta la coordenada I no tiene significado físico. ¿Ok? Es solamente consecuencia del comportamiento de la ecuación cúbica de Van der Waals. Es decir, cuando tenemos una función de B cúbica más un coeficiente B cuadrada más B más otro coeficiente que le podemos llamar C igual a 0. ¿Okay? La ecuación de Van der Waals tiene ciertos coeficientes aquí que ya conocemos, que ya hemos empleado, ¿ok? Pero matemáticamente pues crea esta línea azul. Después, entre la coordenada F y la coordenada G, sí puede suceder físicamente, sí podría verificarse en el mundo real. ¿Ok? ¿Ven? Lo que sucede ahí entre la coordenada F y la coordenada G es una situación que le llamamos un líquido metaestable. ¿Ok? Aquí cuando llega a la primer raíz de la ecuación cúbica, lo relacionamos con que aparece la fase gas y está en contacto con una fase líquida. Y allí está el volumen del líquido. Y del otro lado tenemos el volumen del gas, ¿ok? Como la tercera raíz cúbica de la ecuación cúbica. Entre la coordenada F y la coordenada G, llamamos a esa situación que ya está dentro de la zona, ya está dentro del domo, ¿ok? A esa situación le llamamos el líquido metaestable, ¿de acuerdo? Entre F y G. Es un líquido que debería ser gas, ¿ok? Pero aún sigue siendo líquido. Esta coordenada F a G corresponde a un líquido metaestable. Y lo mismo del otro lado, entre la coordenada J y la parte más alta de esta cresta, tenemos un gas metaestable, ¿de acuerdo? Y esta línea punteada representa la presión de vapor de esta mezcla, ¿no? Líquido-vapor. Y repito, entre el G y la coordenada I no hay significado físico. El punto H es simplemente la tercera raíz, no tiene significado. ¿Ok? Es decir, para un fluido no le es posible representar esta coordenada, ¿no? No podemos hacer esto físicamente. En cambio, entre F y G sí podríamos, subenfriando un líquido, ¿ok? Y le llamaríamos líquido metaestable. Y también de este recorrido que hace aquí, es un gas metaestable. Sí podría verificarse. Pero la condición de equilibrio, es decir, ese metaestable, va a tender a irse a la línea de reparto, a esta línea que está de este lado derecho, esta línea de reparto en negro. Vean desde aquí hasta acá, no hay significado físico.
Y el punto más bajo y el punto más alto indica donde estas dos áreas son iguales, ¿ok? Y atraviesa como una línea recta las tres soluciones a la ecuación cúbica. De acuerdo, esta línea representa la presión de vapor. Bueno, vean que entonces tiene mucho jugo, ¿no? La ecuación de Van der Waals y en general las ecuaciones cúbicas. Podemos interpretar lo que nos está diciendo esta manera de la ecuación de la función. Bien. Ahora, platicamos la vez pasada de los estados correspondientes y quiero hoy ahondar en esto para que quede un poco más claro. En un momento lo voy a escribir, pero vamos a ver que si dos gases tienen propiedades reducidas iguales, es decir, vean que esta gráfica está en función de la presión reducida, que vimos que es presión reducida igual al cociente presión entre presión crítica. ¿Ok? Y lo está comparando con el factor de compresibilidad, ¿de acuerdo? Para varios gases. Entonces, si varios gases tienen las mismas propiedades reducidas, decimos que están en estados correspondientes, ¿ok? Se comportarían de la misma forma. Bien, vamos entonces a lo que escribimos la clase pasada. Voy a pasar a un PDF, que fue lo que estuvimos escribiendo. ¿De acuerdo? Entonces, vean que en estados correspondientes podemos escribir el factor de compresibilidad crítica, ¿ok? PC por BC entre R por TC, es una constante, ¿de acuerdo? Todos estos valores son constantes. Y para el caso de Van der Waals, sustituimos cada una de estas constantes críticas, las sustituimos con lo que encontramos en las sesiones pasadas, ¿no? El volumen crítico es 3 veces B, la presión crítica es A entre 27B cuadrada y la temperatura crítica es 8A entre 27B, ¿ok? Y después multiplicamos por esa R que está ahí. Si simplificamos todo y lo insertamos en la ecuación del factor de compresibilidad, ¿ok? Esto aquí. Nos queda que el factor de compresibilidad que espera Van der Waals de todas las sustancias es de 0.375. Es decir, si ustedes introducen las variables críticas del argón aquí y hacen esta operación, Van der Waals espera que sea 0.375. Si introducen las variables críticas del CO2, Van der Waals espera que sea 0.375. Si meten las propiedades del aire o del nitrógeno, espera que sea 3 octavos, ¿no? 0.375. Eso no sucede, más bien evaluamos qué tanto se aleja una sustancia de este valor. Los Z críticos que conocemos, que se miden para las sustancias, van de valores de 0.2 a 0.33 más o menos, ¿de acuerdo? Eso es experimentalmente. En un momento vamos a hacer ejercicios, ¿no? Para este caso. Bien, por ejemplo, aquí hicimos para el argón, sustituimos las condiciones críticas, 0.292, ¿no? Se aleja de ese 3 octavos. Después fuimos a definir estas propiedades reducidas que nos indican, bueno, estamos en la condición crítica, estamos por debajo de la condición crítica o por encima de la condición crítica, ¿ok? Si estamos en el punto crítico, las propiedades reducidas son igual a 1, ¿ok? Si estamos por encima de la condición crítica, las temperatura reducida, presión reducida y volumen reducido
serán mayores que 1 y si estamos por abajo de la condición crítica, pues está entre un valor de menor a 1. ¿Okay? Después lo que hicimos fue despejar la temperatura y expresarla como una función de la temperatura reducida por la temperatura crítica, ¿no? Simplemente despejamos lo que está en los recuadros y después, una vez que escribimos en función de temperaturas reducidas estas tres variables, fuimos y lo sustituimos en la ecuación de Van der Waals, ¿no? Aquí en esta que está acá arriba, insertamos esas variables reducidas y variables críticas y nos queda al final esta ecuación que dice presión reducida es igual a 8 veces temperatura reducida sobre 3 veces volumen reducido menos 1 menos este factor que ahora dice 3 entre volumen reducido al cuadrado. ¿Okay? Esa es la expresión de la ecuación de Van der Waals para variables reducidas. ¿Y cuál es su principal aportación? Su principal característica, esta ecuación es universal. ¿Ok? No tome en cuenta, aquí no dice en ningún lado de qué fluido se trata. ¿Ok? Solo nos está diciendo, bueno, dime cuánto valen las propiedades reducidas y podemos encontrar esa presión. ¿Ok? Si nosotros alimentamos aquí una temperatura reducida y un volumen reducido, es lo único que necesitamos para encontrar la presión reducida. En esta forma de escribir la ecuación de Van der Waals. Vean que ya no están las constantes A ni B. Estas que estaban aquí arriba se cancelaron. Ok, así esta ecuación es universal. Si simplemente decimos qué tan lejos estamos del crítico en temperatura y volumen, podemos decir cuál es la presión reducida y si conocemos la presión crítica, podemos encontrar la presión que necesitamos. ¿De acuerdo? Ya no necesitaríamos A y B. ¿Okay? Bueno, no hay que ser tan optimistas con esto que encontramos. Vean que la ley de estados correspondientes espera un mismo comportamiento para las sustancias. Aquí está escrito, espera el mismo comportamiento, pero no es tan exacto, ¿no? Hay desviaciones. Esto nos permite encontrar qué tan desviado está de la ley de estados correspondientes. Ok, así que voy a escribir algunas notas aquí en el pizarrón para ir redondeando esto que estamos escribiendo. Y después nos vamos a ir a escribir un pequeño problema, ¿no? Que me van a ayudar a resolver. Pantalla. Bien, allá va. Ok, pop, aquí está. Entonces, lo que hemos estado platicando es que en función de las propiedades reducidas, si la presión reducida es igual que la temperatura reducida e igual que el volumen molar reducido, esta es la condición crítica. ¿Okay? Estamos en el punto crítico. Después, si este conjunto de propiedades es menor a 1, estamos por debajo del crítico, del punto crítico. Y claro, si este conjunto de variables reducidas es mayor que 1, estamos por encima del crítico, ¿no? Es lo que hemos dicho. Así, las condiciones críticas que son la presión, la temperatura y el volumen molar crítico,
los vamos a usar, los estamos usando como un factor de escala. ¿Qué tan lejos estamos del crítico? Es eso lo que quiere decir que es un factor de escala. ¿Ok? Entonces dijimos, si dos gases tienen mismas propiedades reducidas, están en estados correspondientes. Voy a escribirlo por aquí. Si tenemos dos gases con mismas propiedades reducidas, estos dos gases están en estados correspondientes. ¿Ok? Entonces, es decir, cada uno tiene sus propias propiedades críticas. ¿Ok? Pero, si usamos las propiedades reducidas, podríamos establecer que están a la misma distancia de su punto crítico. ¿Ok? Por ejemplo, si dos gases están a una temperatura reducida de 0.5, eso quiere decir que están alejados del crítico en 0.5. ¿Ok? Están a la mitad, la temperatura de ambos gases está a la mitad con respecto de su temperatura crítica. ¿Okay? Es decir, están en estados correspondientes, por ejemplo, ¿no? Bien, vean que la ecuación de Van der Waals también la puedo escribir. Nosotros tenemos esto, ¿no? Presión reducida igual a 8 veces temperatura reducida entre 3 veces R menos 1 y después menos 3 entre volumen reducido al cuadrado. Otra manera que ustedes pueden encontrar es simplemente hacer esto. Pasar del otro lado al 3 entre B reducida. Okay, y después BR menos 1 es igual a 8 veces la temperatura reducida. Okay, esta es otra forma de escribir Van der Waals para los estados correspondientes. Okay. Bien. Así, estas dos ecuaciones son la misma. Esta ecuación es universal. Eso quiere decir que no toma en cuenta qué fluido es. Es decir, solo le tenemos que decir qué tan lejos estás del crítico. Y ya. ¿Ok? Es lo que necesita esta ecuación para ser resuelta. ¿Qué tan lejos estamos del crítico? No necesita A ni B de Van der Waals. Entonces, si por ejemplo tenemos, si tenemos como dato, si tenemos este dato, que es, si ustedes tienen la presión reducida y la temperatura reducida, ok, para un gas pueden calcular con estos dos datos, pueden calcular en esta ecuación que escribimos en la parte de arriba, pueden encontrar un volumen reducido, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar? Si, por ejemplo, si usan el argón a una temperatura por debajo del crítico, por ejemplo, una temperatura del argón de 0.7 y una presión reducida también de 0.7, va a calcular un volumen reducido para ese argón
¿ok? Pero si toman el helio y dicen, estoy también a 0.7 del punto crítico, va a calcular el mismo volumen reducido, ¿ok? Es decir, si ponen el mismo valor de TR y PR, pues siempre necesariamente van a obtener el mismo volumen para cualquier fluido, si lo ponen en estados correspondientes. Es decir, que está igual de lejos del crítico, ¿no? Cualquier gas que esté igual de lejos del crítico va a tener el mismo volumen reducido. Así, otra manera de establecer el principio de estados correspondientes es decirlo de esta manera. Fluidos a la misma presión reducida y temperatura reducida tienen el mismo volumen reducido. ¿Ok? Estos también son los estados correspondientes. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Es encontrar propiedades reducidas para una serie de sustancias. ¿De acuerdo? Entonces, este ejercicio que vamos a hacer lo van a poder encontrar en el libro del doctor Milton Medeiros, que es Equilibrio de Fases y Químico, en el capítulo 9. ¿Ok? Si quieren, aquí lo pongo en el chat. De ahí vamos a tomar este ejercicio, ¿ok? Para que lo vean ahí cómo lo aborda el doctor, ¿no? Bien. Esto es el capítulo 9, página 136. Bueno, aquí vamos a estar haciendo ese ejercicio rápidamente. Va que va. Entonces, aquí dice determinar, este es el ejercicio, determinar ustedes como asignación me van a ayudar reportando todas las operaciones que hicimos para este ejercicio, ¿ok? Entonces, este ejercicio lo vamos a tomar como asignación y lo vamos a poner en Edmodo, ¿de acuerdo? Así que, pues lo vamos resolviendo aquí y ustedes reportan todas las operaciones. Determinar para las siguientes sustancias son 4 sustancias: argón, metano, N-hexano y agua. Vean cómo redactamos el problema. Determinar para las siguientes sustancias los estados correspondientes ¿a quién? Al argón. Ok, vamos a usar al argón como referencia. Ok, a 166 Kelvin y 73.5 bar. Ok, aquí nos dice que el volumen molar del argón a estas condiciones es de 86.54 centímetros cúbicos por mol. Y determinar también
el factor de compresibilidad. Bueno, vamos a ver los datos. Bien, para hacer este problema, ¿qué necesitamos? Si son estados correspondientes, ¿qué tienen que saber ustedes? ¿Qué necesitamos saber para empezar a resolver este problema? Las propiedades reducidas. Las propiedades reducidas, por ejemplo, presión entre P crítica. Y para conocer esas propiedades reducidas, ¿qué necesitamos? Aquí ya lo estoy poniendo. Okay, bueno, necesitamos para construir estas propiedades reducidas, las propiedades críticas. Okay, así que en esta tabla que voy a dibujar, tenemos al argón, la siguiente sustancia es metano, después N-hexano, y por último, agua. Bien, las temperaturas críticas en Kelvin 150.9, 190.6 para el metano, para el hexano 507.6 y el A del agua 647.1. Okay, ahora, presión crítica en bares. $48.98. $45.99. $30.25. Y $220.55. Okay, y por último, el volumen crítico en centímetros cúbicos por mol. 74.6, 98.6, 98, después 371 y por último, la última propiedad que necesitamos, 55.9 para el agua. ¿Ok? Bien, entonces ustedes lo primero que pueden hacer, y en cuanto lo tengan, seguimos avanzando, es que me digan las propiedades reducidas del argón, ¿ok? A estas condiciones, 166 Kelvin y 73.5 bares. ¿Cuáles son las propiedades reducidas para el argón? ¿De acuerdo? Mientras voy acomodando esta tablita. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya tienen las propiedades críticas de cada sustancia. Por ahora, nada más vamos a usar las del
argón. En cuanto lo tengan, seguimos avanzando. Entonces, estamos obteniendo la temperatura y presión reducida para el argón. Okay, aquí ya con las propiedades de la tabla podemos encontrar en qué condición está el argón en 166 Kelvin y 73.5 bares. Podemos encontrar temperatura y presión reducida. Entonces, vamos a obtener las propiedades reducidas del argón. Ok, aquí ya los estamos viendo. Bien, para el argón entonces tenemos, vamos a acá arriba.
Ok, para el argón esta condición que decíamos son temperatura reducida. Aquí ya veo que Gael ya lo tiene, Fernanda ya lo tiene. Temperatura reducida sería igual en lo que nos dice el problema, 166 Kelvin entre 150.9 Kelvin, que es la temperatura crítica. Esto es igual a 1.1. ¿Okay? Es decir, estamos por encima del punto crítico, ¿no? La temperatura reducida es 1.1. La presión reducida para este argón son 73.5, lo que nos dice el enunciado, entre la presión crítica, 48.98. Ok, igual a 1.5. Ahora, con estos dos valores, estos son los estados correspondientes. O sea, las otras sustancias, si quieren estar en estados correspondientes con el argón, tenemos que encontrar la temperatura a la que deberían estar. ¿Cómo es esto? Bien. Por ejemplo, para el metano, temperatura crítica es 190.6. ¿Ok? Entonces, la temperatura crítica 190.6. ¿Ok? Y la temperatura reducida, si queremos que esté en estados correspondientes con el argón, tiene que tener una temperatura reducida de 1.1. Así que la incógnita para el metano es para el metano. Esta incógnita va a ser la temperatura a la cual está en estados correspondientes con el argón. ¿Okay? Para el metano, entonces, la presión reducida, si está en estados correspondientes con el argón, tiene que ser 1.5, lo que ustedes calcularon. Y la presión crítica del metano es 45.99. Okay, aquí encontramos, si despejamos, si ustedes despejan, me van a decir la temperatura y la presión a la que el metano está en estados correspondientes con estas condiciones del argón. ¿Ok? ¿A qué temperatura y presión el metano esperamos se comporte de la misma manera que el argón, que está aquí arriba, con temperatura reducida de 1.1 y presión reducida de 1.5? En cuanto despejen esta temperatura y presión, continuamos. ¿Okay? Estamos encontrando, esto es encontrar los estados correspondientes. ¿A qué temperatura el metano va a tener las mismas propiedades reducidas? ¿A qué presión va a tener la misma presión reducida que el argón? Ok, aquí Gael ya nos está diciendo, en cuanto alguien más lo tenga, seguimos avanzando, ¿no? Vean, simplemente de nuestro enunciado tienes este argón a esta temperatura y esta presión. Entonces, para aplicar los estados correspondientes decimos, bueno, ¿qué tan lejos está eso del crítico? ¿Ok? Y lo que acabamos de encontrar es que está por encima del crítico en temperatura reducida 1.1 y en presión reducida 1.5. Así que decimos, ok, esa sustancia en ese estado, ¿cuál es el estado correspondiente para la siguiente sustancia? El metano, que es lo que ustedes están encontrando. Aquí ya veo que ya lo tenemos.
Mario ya lo tiene, Joana ya lo tiene, Yatsiri, Frida, Fernanda y Alejandra. Bien, entonces esa temperatura en la que se va a comportar igual el metano que el argón es 209.66 Kelvin y la presión tiene que ser 68.98. ¿Ok? Ahora vamos a hacer este ejercicio, el mismo ejercicio, para las otras dos sustancias, que son hexano y agua. ¿En qué temperatura y presión tiene que estar el hexano para tener una temperatura reducida de 1.1 y presión reducida de 1.1? Es decir, para el hexano sustituimos aquí 507.6 y acá abajo 30.25 y nos seguimos con el agua. Necesitamos temperatura reducida de 1.1, temperatura crítica del agua está aquí. ¿Qué temperatura cumple eso? Y para la presión 220.55. ¿Ok? Así que hacemos este mismo ejercicio, pero para el n-hexano. Ya es 1.1 es igual a la temperatura de los estados correspondientes con ese argón. ¿Ok? Y la presión 1.5 que demanda la ley de estados correspondientes para que se comporte igual que ese argón y ya también se va a comportar igual que este metano. 30.25. Okay. Y para el agua es lo mismo. 1.1 entre T, entre su temperatura crítica, y 1.5 o la P entre 220.55. ¿Ok? Así estamos haciendo para el hexano y el agua, encontrando esas temperaturas y presiones que le hacen cumplir el estado correspondiente con el argón. Ya lo estamos obteniendo. Vamos escribiendo para el hexano. T es igual a 558.4. Y presión de 45.37, sí, 48. Ok, y después para el agua, ya también lo tienen. 711. Voy a poner aquí.
8 y presión de 330. Ok. De acuerdo, ya encontramos esas presiones y temperaturas que cumplen los estados correspondientes para este argón. Bien, ahora, pero ¿cómo podemos evaluar más preciso? Para el argón, podemos calcular el Z, el factor de compresibilidad, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, nos decía que está a 73.5 bares, es decir, vamos a apuntar PB igual a RT, entre RT. Para este argón, esto sería 73.5 por el volumen, que son 86.54. Y eso lo dividimos entre RT. ¿Qué R vamos a usar? Bueno, yo les propongo la temperatura 166 y la R, que está en bares y centímetros cúbicos, es 83.14. ¿Ok? Entonces, ¿qué obtienen en esta operación? Este Z crítico, bueno, este Z no es el crítico, este factor de compresibilidad para el argón en estas condiciones, 73.5 bares, 86.54 centímetros cúbicos por mol y 166 Kelvin, con esta R, 83.14, ¿qué Z obtienen? Muy bien, ya lo tenemos, punto 4, vean, ok, punto 4608 de Z, ¿de acuerdo? Ahora, una consecuencia de los estados correspondientes es que esperaríamos que si todas las demás sustancias y las temperaturas y presiones que encontramos cumplen con la ley de estados correspondientes, si sustituimos estos valores que encontramos aquí, deberíamos obtener un Z crítico, un Z igual. ¿Ok? Todos deberían, estas cuatro sustancias, argón, metano, hexano y agua, en las temperaturas y presiones que ustedes encontraron, deberían tener un factor de compresibilidad igual. ¿Ok? ¿Cómo podemos encontrar eso? Para ello necesitaríamos, por ejemplo, para el metano, la presión que encontramos fue 209.7, no, 68.9. Y nos falta el volumen molar. Ok. Lo que podríamos hacer aquí, en el volumen molar no lo tenemos. Y tenemos una temperatura de 209.
0.7 por 83.14. Ok. Vean, si ustedes despejan, esto debería ser igual a 0.4608. Si ustedes despejan el volumen, ¿qué obtienen? ¿Qué valor obtienen si despejan el volumen? Podemos usar a los estados correspondientes para predecir este volumen. Si se cumple para el metano, esta compresibilidad es la misma que el argón y nos debería permitir encontrar este volumen también. Entonces, ¿qué volumen encuentran allí? Aquí nos dicen, ya lo están encontrando. Para ese metano, ese volumen que está en centímetros cúbicos por mol, ciento dieciséis. Ok, vamos a dejarlo en 116.15. Bueno, punto 5. Centímetros cúbicos por mol. ¿De acuerdo? Ahora, si ustedes van y buscan datos experimentales del volumen molar, esto es si se cumpliera, ¿no? La ley de estados correspondientes. Pero si ustedes van y buscan datos de volumen molar, ya no, es decir, ya no lo despejan, sino que lo encuentran en tablas. Y van a ver que el Z crítico es de 0.4632. De acuerdo. Entonces, esto es una pequeña diferencia. Es decir, si van y encuentran este dato experimental que aquí obtuvimos despejando, ya empieza a haber una pequeña discrepancia entre lo que espera en los estados correspondientes y lo que se verifica en el experimento. ¿Ok? Por ejemplo, para el hexano, si con la temperatura y presión buscan el volumen molar de ese hexano y lo calculan el Z crítico, que esperaríamos fuera 0.4608, encuentran que es con ese volumen experimental ya se empieza a alejar bastante. Y el agua aún también empieza a separarse de ese valor que esperamos. Así, en las moléculas más grandes o más interactivas, más grandes, por ejemplo, aquí el hexano, o más interactivas como el agua, ese Z crítico o ese Z, el factor de compresibilidad, ya se está alejando cada vez más.
¿Ok? En cambio, para el metano, es una molécula muy simétrica, interacciones similares en todos los lados de la molécula. Ok, aquí está el metano, ¿no? Esa asimetría, ese pequeño tamaño compacto, la hace candidata a que pueda cumplir la ley de estados correspondientes. ¿Okay? Cuando ya empieza a ser más grande, como en el hexano, o más interactivo, con los dos oxígenos del agua, digo, los dos hidrógenos, ya se pierde, ¿no? Se empieza a alejar el comportamiento de estas moléculas. Así, los estados correspondientes pues se cumplen mejor en pequeñas moléculas con simetría, como el metano, ¿de acuerdo? Vean entonces que para este tipo de moléculas podemos usar los estados correspondientes para predecir propiedades, como hicimos aquí, ¿ok? Pero en moléculas más grandes ya no va a ser tan fácil, ¿no? Ya necesitaríamos, por ejemplo, que Z sea más complejo, que ya no dependa solamente de estos parámetros, sino que dependa de más parámetros. ¿Okay? Y allí podríamos tener un mejor cálculo, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes van y encuentran los valores molares experimentales de hexano y agua a esa presión y temperatura, van a encontrar estos factores de compresibilidad que, vean, se aleja de lo que nos decía la ley de estados correspondientes. Consecuencia de que son ya moléculas más grandes o más interactivas, como el agua, que genera puentes de hidrógeno. Bueno, este fue el ejercicio. Entonces ustedes repórtenlo en Edmodo, todas las operaciones que hicimos, y encuentren en la literatura el volumen molar a la temperatura y presión que encuentran en cada sustancia, el volumen molar del hexano, el volumen molar del agua, a esa condición de temperatura y presión, y confirmen estos zetas. ¿De acuerdo? Tendrán que ir, por ejemplo, a la página del NIST. Es el webbook. .nist.gov. Allí pueden buscar los datos, ¿no? Allí pueden encontrar los volúmenes molares y sustituir y comprobar estos factores de compresibilidad a las temperaturas y presiones que encontramos. Bien, les voy a platicar brevemente de otra ecuación de estado, una ecuación ya más moderna. Si es más moderna, es más complicada. ¿Alguien tiene una pregunta? Fernanda. Sí, profesor. ¿Y por qué ahí, bueno, ahorita no sacamos el volumen o sea, cuando lo hicimos para sacar los volúmenes del argón, R, o sea, el volumen R, ¿por qué no lo hicimos también para sacar para el metano y el hexano? Eso es porque ya no lo hicimos así y lo hicimos con Z, es lo que ya no entendí. Ya. Bueno, este principio de estados correspondientes se le llama también principio de estados de dos parámetros. ¿Ok? Es decir, con dos propiedades reducidas obtienes la tercera propiedad, que en ese caso es un volumen, como hicimos en Z crítico.
¿De acuerdo? Entonces, en esta expresión del Z y de las propiedades reducidas, es suficiente con temperatura reducida y presión reducida obtener el Z. Es decir, este es un principio de estados correspondientes que le llamamos de dos parámetros. Esos dos parámetros son la temperatura y la presión reducida. Ok, así que el volumen ahorita nos estaría como sobreespecificando el problema. Por eso lo sustituimos hasta que teníamos el valor de Z. Por ejemplo, existe el principio de estados correspondientes de tres parámetros. En donde el Z es función de la temperatura, la presión reducida, y se propone un tercer parámetro que se le llama factor acéntrico. Es decir, si en la ecuación de estado, voy a hacerlo por aquí, que nos estamos refiriendo, esta es la temperatura, la presión y el volumen. Si nos movemos sobre esta isoterma, que puede ser ideal o de Van der Waals, si tenemos la presión y la temperatura, es decir, esos dos datos, esa coordenada, se fija, ¿no?, de inmediato el volumen. Ok, entonces solo necesitábamos dos datos para fijar la coordenada donde está ese gas. Ok. Y después esos dos datos son los que usamos para despejar del factor de compresibilidad. Ya teníamos P, ya teníamos temperatura, ya teníamos el factor y la R. Podemos estimar un volumen que surge a partir de las temperaturas de la presión y temperatura reducida. Ok. Sí, profesor, gracias. Bueno, podemos seguir haciendo más ejercicios para que quede más claro esto. Por ahora, les quiero platicar nada más, como última parte, de... Profe, una duda antes de avanzar. Sí, Entonces para la tarea, digamos así que vamos a calcular como las zetas, con los datos que tenemos y las vamos a buscar en internet, las zetas experimentales y las comparamos. Y también sería sacar el volumen. sí, ustedes tienen que buscar este volumen. Ustedes encontraron esta presión y esta temperatura, ¿ok? Entonces, mediante el experimento o datos experimentales como los que hay aquí en el webbook, pueden encontrar qué volumen es este. Ese es el volumen que van a usar, el que encuentren de estos datos experimentales. Y este volumen es el que sustituyen aquí. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Creo que Gael tiene una pregunta también. Ah, sí, profe. Bueno, es que no me ha quedado claro entonces por qué no podemos nosotros calcular ese volumen. Sí, sí lo pueden calcular, pero hay que compararlo con el experimento. Es decir, estas isotermas, la construcción de estas isotermas son experimentales, ¿no? Entonces, si lo calculan, por ejemplo, si esto fuera un gas ideal, daría perfectamente, ¿no?, que presión-volumen es igual a una constante. Ok, entonces allí simplemente conociendo la presión podrían saber el volumen, ¿no? Pero como estos son gases reales, no necesariamente esa isoterma sigue este comportamiento.
Por eso, si tenemos la condición que medimos, que es la temperatura y la presión, en el experimento nos va a decir qué volumen tiene ese gas. ¿Ok? Es decir, lo podríamos calcular, pero bajo la suposición que es un gas ideal. ¿Ok? Entonces, ese volumen que estarían calculando solo con P y T es el de un gas ideal. Ustedes van a ir a buscar cuál es el que se verifica experimentalmente. ¿De acuerdo? Ok, gracias, profe. Ok. Bien, entonces, tenemos otra ecuación de estado que, bueno, nada más la vamos a dibujar rápidamente, pero para que la conozcan. Es de este estilo. P por RT. No hay nada ahí nuevo. B menos B. No hay nada nuevo todavía. Y después viene un A, que es el mismo, el de Van der Waals. Bueno, es el mismo espíritu, pero aquí viene lo distinto. Aquí arriba vamos a proponer una función de la temperatura. Ok, ahí ya se complicó. Y acá abajo, recuerdan que teníamos un volumen cuadrado. Bueno, aquí es volumen más B. Okay, vean que este término ya está mucho más complicado, ¿no? Alfa es una función de la temperatura, ¿ok? Y es de este estilo. 1 más una función m menos tr a la 1 medio y todo esto al cuadrado. Ok, esta es la ecuación de Redlich-Kwon y modificada por Soave. Así se llamaba este cuate, ¿no? Bien, entonces vean que de la ecuación de Van der Waals, en la ecuación de Van der Waals, A y B son fijas para cualquier sustancia. Nunca se mueven. Si ustedes ya la tienen, A y B para un CO2 o un argón o un helio, la usan a cualquier temperatura y ya. Solo necesitan esos dos parámetros. Pero, pues hemos observado que no se cumple, ¿no? Siempre va a empezar a haber una desviación en cierto intervalo de temperaturas, donde las presiones que calculen usando este A y B ya empiezan a ser muy distintas. ¿De acuerdo? Entonces, Redlich y Kwon propusieron meter esta función A de t. Entonces, lo que nos está haciendo aquí es corregir el coeficiente A. ¿Ok? Considerando a qué temperatura estamos trabajando. Entonces, ya no es solamente un A y B que se cumplen en cualquier temperatura, sino que ahora lo corrige con esta alfa de t. Así, dependiendo de qué tan lejos, ven, aquí está la temperatura reducida, qué tan lejos está del crítico, le va a dar un valor a esta alfa t y corrige el valor de A. ¿De acuerdo? Esto lo encontraron reportando experimentos, midiendo volúmenes, ¿okay? Y encontraron que esta función es adecuada para meterla aquí y corregir este factor A.
¿Ok? Entonces, aún ahora con más seguridad, ustedes podrían calcular presiones en intervalos cada vez más grandes de temperatura. Ya tendrían una función que les corrige que están trabajando a temperaturas altas, por ejemplo. ¿Ok? Y acá abajo, este producto B por B más B, vean, sigue siendo un volumen al cuadrado. Este producto es B al cuadrado. Y lo que hace es que corrige en el sentido contrario. Vean, aquí lo corrige en negativo y aquí lo corrige en positivo. ¿Ok? Es la propuesta de Redlich-Kwong y Suave esta variación, una corrección para el volumen con el mismo parámetro. ¿Ok? Ahora se podría, esta M, por ejemplo, se puede complicar. ¿Cuánto vale esta M? Y bueno, esa M ya nos hace agradecer mucho los programas como Excel o como Matemática o como MATLAB o lo que sea, ¿no? Porque esta M también es una función de algo. Y entonces ya se vuelve es una función de A y de B y de la temperatura, ¿no? ¿Ok? Pero vean cómo se puede complicar tanto, ¿no? O sea, ustedes me preguntan, ¿por qué no podemos despejar el volumen? Bueno, despejar el volumen es asumir que es un gas ideal y vean que eso no se cumple en muchas condiciones, ¿no? Y que tenemos la necesidad de estar corrigiendo las ecuaciones para que sí den. Aquí tenemos una corrección para un intervalo de temperatura distinto, ¿ok? Y correcciones al volumen para un solo gas. Y vean, esto es un solo gas. Si tuviéramos una mezcla, pues ya se complica más. Bueno, le vamos a dejar hasta aquí. La próxima clase sí quiero que quede más claro esto que hicimos con los volúmenes molares. Entonces voy a preparar algo, ¿no? Para que les quede más claro y cómo se puede intercambiar zetas del factor de compresibilidad para distintos gases. Entonces, en su tarea, vamos a reportar las temperaturas y presiones que obtuvimos y ustedes a esas temperaturas y presiones van y buscan esos volúmenes medidos para esas sustancias que nos quedan, ¿no? Esas tres sustancias, metano, hexano y agua. Necesitamos los volúmenes molares en esas condiciones de presión y temperatura. ¿Ok? Lo subo como asignación a Edmodo con las instrucciones, con los datos del problema y lo revisamos aquí el próximo martes. El próximo martes ya van a tener ustedes, ya les voy a asignar la serie 1 que va a llegar hasta aquí, ¿ok? Hasta los estados correspondientes. Entonces va a ser una serie que abarca desde medición de temperatura, de presión, la ecuación del gas ideal y ecuación de Van der Waals y estados correspondientes, ¿ok? Entonces ustedes se van con esta tarea y yo me voy con la tarea de terminar los problemas de su serie, que van a llegar hasta este punto, ¿de acuerdo? Nos pregunta Alejandro, ¿en los valores de los volúmenes están en la página que dijo? Pues los tienen que buscar, ¿ok? Allí hay muchos datos experimentales. Estamos en la fase gaseosa. Entonces vean qué tantos datos pueden obtener en ese webbook. ¿De acuerdo? Vayan ahí, métanse, investiguenla, recórranla, esa webbook.nis.gov y allí deberían encontrar los volúmenes molares para esas condiciones. ¿Ok? Bueno, no sé si tengan alguna otra duda, si no, aquí
aquí le dejaríamos.